Muy buenas amigos de YouTube. Somos aprendices SENA del Centro de Operación y Mantenimiento Minero, correspondiente a la ficha 1695385 de Diseño, Integración y Automatismos Mecatrónicos. Hoy les vamos a presentar todo lo que tiene que ver con sistemas embebidos en la programación de Arduino. Mi nombre es Fabián Molina, estoy acompañado de Sadir Núñez, Daniel Parra, Daniel Aragón. Bien, la actividad 344 nos pide que realicemos un programa en Arduino en el que se enciendan los pines o se pongan en alto los pines 29 y 22, y esos corresponden al LED más significativo y al menos significativo, y dice que ambos se desplacen hacia el centro cada 250 milisegundos, es decir, que arrancan encendidos los dos. Luego de un tiempo se van encendiendo los que tengan a su derecha o a su izquierda respectivamente hasta llegar al centro, y vuelve y arranca el programa desde cero. Bien, aquí tenemos el código, pero para comprender un poco lo que se realizó aquí, vamos a hablar un poquito acerca de cómo se va a comportar el byte de datos al que corresponden los 8 puertos de los 8 LED respectivamente. Entonces, acá hemos declarado todo el puerto A como puerto de salida, es decir, todos sus pines son de salidas. Y acá dentro del void loop escribimos en el puerto A. Entonces, vamos a ver, tenemos un byte de datos, 8 bits enumerados del 0 al 7, ¿sí? Y lo que nos piden es que el programa arranque con los LEDs de los extremos encendidos. Entonces, si analizamos el primer caso, entonces nos encontramos que este número es el que se debe almacenar en ese byte de datos para que se puedan encender los dos LEDs. Recordemos que cuando declaramos un puerto entero como puerto de salida, le escribimos a cada bit un valor de 1 y ahí lo establecemos como de salida. Entonces, eso lo hicimos aquí en formato hexadecimal. Si analizamos esta situación acá, nos encontramos que este número es el número 81 y es el que se debe cargar de primero en los LEDs. Pero sucede que si analizamos parte por parte, podemos hallar un patrón para establecer la secuencia de una manera fácil. Por ejemplo, aquí tenemos el número 80 en hexadecimal, ¿cierto? Y a ese 80 le agregamos un bit y se convierte en 81. Y ya tenemos nuestro primer dato, y ya con eso podemos encender los LEDs de los extremos. ¿Qué sucede? Que para el siguiente paso los LEDs van a estar encendidos de la siguiente manera. De esta manera. Y si analizamos los valores numéricos, si dividimos el byte en dos partes, nos encontramos primero con que este es el número 2 en hexadecimal o en binario. Y si analizamos el byte completo, nos encontramos con que este es el número 40. Y así vamos descubriendo un patrón. Entonces, ¿qué pasa con el valor numérico que activa los LEDs de los extremos? Se va segmentando, se va dividiendo, mientras que el que activa el LED del extremo derecho se va multiplicando, es decir, este va incrementando su valor porque debe llegar hasta el centro, y este va disminuyendo su valor porque debe llegar también hasta el centro. Entonces, si analizamos la secuencia completa, nos encontramos con estos valores numéricos. Tenemos el número 80. Si este 1 lo convertimos en un 0, tendríamos el número 80.
Listo. Y con el número 80 encendemos el LED del extremo izquierdo. Si le agregamos 1 al bit 0, tendríamos el número 81. ¿Sí? Pero como existen dos patrones aquí que nos ayudan a poder establecer una secuencia y son los siguientes, entonces vamos a obedecerlos a ellos. Entonces tenemos aquí el número 80, ¿cierto? Pero este que tenemos acá sería el número 40. Si omitimos estos bits que están en verde y los cambiamos por un 0, entonces aquí tendríamos 80, tendríamos aquí 40, tendríamos aquí 20 y tendríamos aquí el número 10. ¿Sí? Entonces, en cuanto a esto, que sería el agregado para completar ese dato que falta para que se enciendan dos LEDs, entonces esta parte, en vez de decrecer como lo hace esta, la de los valores grandes, esta aumenta el doble. Aquí tenemos 1, aquí tenemos 2, 4 y 8, mientras que este decrece el doble. Aquí tenemos 80, 40, 20, 10. Entonces, en base a eso vamos a establecer dos variables. Una que me represente estos valores grandes y otra que me represente estos valores pequeños. ¿Sí? Y vamos a escribir en el puerto la suma de esas dos variables para completar el dato. Entonces, ¿qué va a pasar? Después de escribir en el puerto y haber visualizado el dato en los LEDs, vamos a hacer un tratamiento con esas dos variables. Esta que inició en 80 lo vamos a dividir y tendríamos el 40, y esta que inició en 1 lo vamos a dividir, tendríamos el 42 y completaríamos el dato para la siguiente secuencia. Aquí hemos declarado las variables tipo byte, ¿sí? Porque el valor que le vamos a asignar está dentro del rango de 0 a 255. Y aquí tenemos las dos variables, PA, que hace referencia a posición A, y PB, que hace referencia a posición B. Entonces, una fue inicializada en 80 y la otra en 1. Entonces, como declaramos ya todo el puerto A como puerto de salida, ahora vamos a escribir en el puerto. Y lo que hacemos es una sumatoria. Al valor que tenga PA, que es de 80, le sumamos el valor de PB, que sería 1 para la condición inicial. Entonces, cuando ejecutamos el programa, el primer dato que se carga sería el 81. Entonces, 81, visualizamos esto que tenemos aquí. Es decir, se verían encendidos los LEDs de los extremos. Se hace un retardo de 250 milisegundos y miren lo que pasa aquí. A la variable PA, el valor que tenga actualmente lo dividimos entre 2, es decir, tiene actualmente un 80, ese 80 lo dividimos entre 2 y obtenemos un 40. Y al valor que tenga la variable PB, en el momento lo multiplicamos por 2. Es decir, PB tiene un valor de 1, lo multiplicamos por 2 y obtenemos 2. Entonces, cuando el ciclo se repite, en el puerto A se va a sumar, en el puerto A se cargará el valor de la sumatoria de estos dos datos, del 40 y el 2. Entonces se cargaría el 42, ¿sí? Entonces se encenderían estos LEDs, estos de aquí, y así sucesivamente. Al final se hace una comparación. Si el valor de PB, que es este que se incrementa y que debe llegar solamente hasta 8, ¿ya? Entonces cuando vale 8 y se carga el dato aquí del 18 en el puerto, igual este se divide y este se multiplica. Entonces aquí decimos que cuando PB alcance un valor mayor a 8, volvemos a cargar estos valores que tenemos aquí en PA y PB, es decir, los volvemos a inicializar. Entonces aquí se cargaría nuevamente el 81. Vamos a la simulación. Bien, entonces aquí podemos ver cómo es el comportamiento del programa, ¿sí?
Entonces se encienden los LED de los extremos, después de un tiempo se encienden los que tengan a su lado y así hasta llegar al centro y nuevamente se encienden los LED de los extremos. Entonces lo siguiente es ver el programa ya cargado en nuestro Arduino. Entonces para cargarlo desde aquí, desde Proteus, lo que hacemos es configurar primeramente el puerto en el que se encuentra nuestro Arduino, el modelo, ¿sí? Y el puerto en el que se encuentra nuestro Arduino para poder subir bien el programa. Cuando hayamos configurado eso, cliqueamos aquí